A los que tienen que pasar con albúmina, darles proteínas, ¿no? Alimento de proteínas. ¿Okay? Va. Diferencia entre plasma y suero. Los factores de coagulación. Entonces el plasma se tiene, si se los quito, suero. ¿Qué es el hematocrito? El volumen de eritrocitos. Porcentaje de eritrocitos de toda la sangre, ¿no? Normalmente 45, ¿no? Más o menos 45%. Va. ¿Dónde se sintetizan la mayoría de proteínas? En el hígado, excepto cuáles. Las inmunoglobulinas. ¿Qué otro nombre tienen las inmunoglobulinas? ¿Qué tipo de globulinas son? ¿Alfa, beta o gamma? Gamma, son las gamma globulinas. Las producen los plasmocitos, ¿no? Las células plasmáticas. ¿Y cuáles eran? G, A, M, E y D. ¿Cuál era para infecciones agudas? La 3, la... IgM. Ah, no, la primera. Infecciones agudas. No tiene orden, pues, así que es la primera o segunda, son las componentes. Bueno, la M. G es crónica. La M es aguda. A es en secreción. No, la primera era aguda y después la tercera era crónica y después la segunda era... Es que no te lo aprendes en orden, sino por la letra. La G es alergia y parásitos. La G. G crónica. G crónica. M aguda. ¿Cuál es la de secreciones? La A. ¿Y cuál estaba pegada al plasmacito? La D. Ese tema, sí, o sea, neta sí aprendan inmunoglobulinas ahorita de una vez, porque es lo primero que van a ver en inmuno en segundo año, y toda la carrera van a ver eso. También en microbiología van a ver eso cuando sean virus, infecciones, sobre todo de hepatitis, ¿no? De herpes, de COVID, todo requiere de inmunoglobulinas. En lo que arreglo este problema técnico, ahora como profesor de historia. Para infecciones, a ver, si tuve COVID y no tengo actualmente, ¿cómo sería mi estudio de inmunoglobulinas? Tuve COVID antes. Ajá, Da positivo a G y negativo a M. Ok, hubo memoria, la G da positivo y la M da negativo. Si yo en este momento tengo una infección, pero no he tenido previamente, ¿cómo sería? M positivo, G negativo. Si no he tenido nunca y tengo ahorita todo negativo, y si tengo todo positivo, ¿qué significa? Ok, que en el momento tengo la infección y ya tengo memoria, ¿no? Ya verán, pues en el hospital es un poquito más complejo. También puede ser que la infección ya lleva algunas semanas y se está convirtiendo poco a poco en crónica, ¿no? Sí. ¿Las vacunas pueden hacer que se dé positivo a G? Sí, las vacunas te dan positivo, de hecho. Sí, no, porque son anticuerpos de las mismas. Exacto, pero lo que tú mides, estos son los anticuerpos. En las pruebas de hepatitis, que es lo que pasó en el hospital, yo pedí, pues que ustedes se van a picar todo el tiempo tomando muestras con pacientes que no saben si tienen alguna infección. Normal. Y al final del internado, pues ya me pedí una prueba, un panel viral para hepatitis, y tenía positiva una de las de hepatitis, y yo, madres, o sea, como hepatitis B, dije, ya vale, madre. Pero era el anticuerpo de la vacuna. Yo ya estaba así casi de, no, ya valió madres, ¿no? Pero fue como un momento, tú sabes leer esto, porque entonces te piden los estudios, te dan tu sobrecito cuando es de transmisión sexual o enfermedades así, te los dan pues privados, y estaba yo en el sobre, y yo, no mames, y estaba así muriendo, ¿no? Y nada. Bueno, la hepatitis ya se cura, el VIH no, pero la hepatitis ya tiene cura, antes no tenía. Por eso pónganse las vacunas de hepatitis. ¿Ya tienen contra hepatitis vacuna? Ya. Los que no, pónganselas porque ya van a tomar muestras. Y no saben que el paciente. Un clásico que se pica después de picar al paciente y se espantan. Y es otra vez el interno, se picó. Oye, van. O algo que está bien curioso. Ustedes como estudiantes o internos no deben atender pacientes con VIH. Pero es México. Entonces, en el hospital te dicen decirte ahí, ponte doble guante, ve a tomar la muestra. Sí, pues. Y ya, pues vas. Bueno. Bien, a ver. A ver, de proteínas, que quería aclarar, ya encontré la presentación que no llevas a estar. Bueno, habíamos mencionado proteínas que hay integrales y periféricas. Integrales me importaban dos, glucoforinasa y banda 3. ¿no? Banda 3 la más abundante, era un canal de aniones en un bicarbonato y donde se fija la hemoglobina. Glucoforina, el nombre lo dice, igual glucocáliz. ¿Sí? Este esquemita pues ya nos representa todas las proteínas que hay ahí. Entonces vemos precisamente la función de banda 3 que permite el paso, o sea, sacar bicarbonato para el pH, es un buffer, un amortiguador y mete cloruro. ¿Sí? Y ahí se fija la hemoglobina, ¿sí entendimos? Y en la glucoforina es el principal, no es el único, pero es el más importante para el glucocáliz. Acuérdense que los azúcares me dan el grupo sanguíneo. ¿Se entendió? Todas las demás proteínas, estas de acá,
que son los demás complejos, ¿no? Todas estas, su función es mantener a la espectrina, que les decía como una red, como una malla que está por dentro. La espectrina sería esta cosa aquí azul, ¿no? La están manteniendo amarrada para darle forma al eritrocito, ¿no? Entonces vemos acá, ¿qué será esto de acá? Esto es la espectrina, ¿no? Sobre todo. Y todas las demás proteínas lo estabilizan, ¿sí entendemos? ¿Cuál es la espectrina? La espectrina sería, ¿qué cerca se ve el láser? Acá sería como estas redes que están por dentro, que justo son azules. Ahora, la espectrina, vean este esquema, es otro corte, arriba sería la parte externa, ¿no? Adentro la parte interna del eritrocito. Aquí está la membrana, vemos banda 3, ¿no? Por ejemplo, glucoforinas, y vean la espectrina, hay alfa y beta están por dentro, ¿sí se entiende? ¿Qué pasaría entonces si mutara o no sirviera la espectrina? ¿Qué creen ustedes que le pasaría al eritrocito? Sí. Perdería su forma y ¡pum! Queda así como hinchadita, ¿no? Como si le quitaran la mano. Sí, como. Ahora, vean, por dentro, si viéramos, o sea, por dentro del eritrocito, así se vería la espectrina, como hexágonos, son estas redes en medio. Los puntos son, sobre todo, actina y todas las proteínas que dijimos hace rato, son como clavos para que no se caiga la red, ¿sí entendimos? Pues mutaciones de cualquiera, de todas las proteínas, sobre todo la espectrina, pero puede ser anquirina, ductina, cualquier mutación, altera la forma del eritrocito y eso me da patologías. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Okay. Bueno, los grupos sanguíneos ya lo mencionamos en el cromosoma 9, de ahí que alteraciones en los grupos sanguíneos, cuando hay mutaciones de este cromosoma, no puede haber. Y ya habíamos dicho N-acetilgalactosamina, grupo A, galactosa B, los dos AB, y si no tienes el término correcto es 0, pero en español preferimos usar o positivo o negativo, ¿no? Para evitar confusiones, porque cuando a alguien le toman, por ejemplo, pruebas de VIH, dice 0 positivo, ¿no? Entonces, para evitar confusiones, pues mejor O, pero lo correcto sería 0. Y les decía, hay personas que ni siquiera tienen la parte H, que es la base, y se llama fenotipo Bombay, que es la sangre más rara, ¿no? Se descubrió en la India, es la más rara del mundo. ¿Por qué era el RH? A ver, A, B, AB, 0 es por los azúcares. ¿Y RH? Por los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo o un antígeno? Es una proteína. El eritrocito tiene unas proteínas que se llaman RH. Les contaba una historia rara ahí de los monos, ¿no? Si tienen RH, eres positivo. Si no tienes la proteína RH, negativo. ¿Sí entendimos? O sea, una cosa es el grupo sanguíneo principal, A, B, 0, todo eso es por azúcares. Y otra cosa es RH. ¿Sí entendimos? Entonces el azúcar te dice si eres A, si eres B. Si tienes la proteína RH, eres positivo, si no la tienes, negativo. Y eso me da las combinaciones. ¿Entendimos? Donador universal o negativo, o cero negativo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que sea reconocido por el sistema inmune. Receptor universal AB positivo porque conoce de todo. Conoce el A, conoce el B, conoce el C, todo lo conoce. ¿Sí entendimos? Sí. ¿El AB a quién le puede donar? No, a ninguno. Sí, a un Pero es AB. una vez. Ajá. Sigue siendo lo de si tiene un error de ortografía. A ver. Ajá. Antígenos. A ver. Sí, muy bien. ¿Te corrijo de una vez? Antivirus. Muy bien. ¿Cómo decía RH? Sí. Lo que le voy a hacer yo te lo voy a quitar a ti. ¿Quieres que suba en tu examen o mejor te doy décimas extra? Es lo mismo. Examen, va. ¿Cuánto sacaste? No fuiste a la más baja, no te preocupes. ¿Cuánto sacaste? Ah, en ese. ¿Te acuerdas? No. Me da por abrir el Excel. Creo. ¿Cuánto? ¿Menos cuánto? Menos 14. creo. Bueno, no fuiste la más baja. Menos 10. Te subo 4 décimas. Venga. Ahí vamos, ahí vamos. Les digo que en segundo año un estudiante sacó menos 30 en un examen de fisio, así que no se preocupen. Aquí los consentimos mucho. Gracias. De nada, seguimos. Es lo mismo en el examen. Porque al final yo les sé que ese examen así lo califico con negativo. Bueno, traen así el asador, ¿no? Ya, toda la comida. Bueno, vean acá, esto de aquí es importante. Bueno, primero se llama RH porque es mono, ¿no? Porque se descubrió en el mono de ese rato. Ahora, la proteína, y quiero que presten atención a esto. La proteína gigante se llama RH, RH30. ¿Se entiende hasta ahí? Si la tenemos, somos positivo y si no negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? La proteína gigante, que es la RH, tiene segmentos pequeños. Esos segmentos son los que medimos en los estudios de laboratorio y le damos letras. Los más importantes son estos tres,
Pero realmente el que a mí me importa para saber si alguien es positivo o negativo, el que genera respuesta inmune, es el D. Es otra vez. Toda la proteína se llama RH, ¿sí? Los cachitos le damos letras. La más importante es el antígeno D. Si tienes la parte que se le denomina D, eres RH positivo. Si no la tienes, eres negativo. O sea, no hace falta que esté toda la proteína. Solo me interesa este cachito. Este es el que genera la respuesta inmune. Por ejemplo, yo soy A positivo. Tengo el antígeno D, ¿no? Si le transfiero sangre a alguien que es negativo, él lo conoce, no lo va a reconocer su cuerpo y va a hacer una reacción autoinmune. Sí, pero solo me interesa esta parte porque reconoce la parte D. Las demás no hacen efecto. ¿Sí se entendió? Sí. Seguro. Sí. O sea, el antígeno D es la parte más importante. Aquí está una tablita resumida. Digo, esto no viene en el DEPA, pero es la sobre toda la vida. ¿Quién dona a quién? ¿No? Ya dijimos los azúcares, eso sí, ya lo sabemos. Pero vean, ¿quién le puede donar a todos? O, y específicamente el negativo. ¿Quién puede recibir de todos? El AB que sea positivo. Entonces son las combinaciones que pueden existir. Y esa tabla ahí la tienen en su cuarto, la repasan algún día. Sangre más común a nivel mundial. O positivo. O positivo, sí. ¿Cómo fue así que puedo donar? Solo bomba. Si le pasas a una B, si le pasas a un negativo, hace reacción. Solo. Entonces vean, en lo positivo, o cero positivo, está en casi todo el mundo, de hecho. Vean en la región asiática y europea, que ahí dice la gente, no, es que yo soy A positivo porque tengo familia de Francia y Alemania, es cállese. No, es que sí. Vengo de descendencia holandesa. Cállese. Vean que en la región del Medio Oriente es más el B positivo, por ejemplo. Ahora en el mismo México, ¿qué predomina? Vean aquí. Estamos el O o el C, es lo que más hay. Luego el A y ya los demás, ¿no? Luego dicen, no, es que yo vengo de ascendencia española. Cállense. Pero a ver, ya vimos dos sistemas para clasificar los tipos de sangre. El AB, o sea, AB, AB0, todo eso es un sistema, ¿sí? Son azúcares. Hay otro sistema, ¿cuál dijimos? RH. Pero eso no, o sea, ahí se descubrió con el tiempo que a lo mejor yo era A positivo, le pasaba sangre a un A positivo y madre, se hace reacción y se muere. Dijeron, ¿qué pedo? Si es el mismo tipo de sangre. Pues se dieron cuenta que hay más sistemas para clasificar. Y eso ustedes no lo hacen, ¿no? O sea, toman la muestra, se la dañan en el laboratorio, van haciendo todas las pruebas. Hasta el año pasado había 44 sistemas. Y lo más chido es que hay un sistema que se llama Diego. Yo soy un sistema sanguíneo. Aunque me gusta más el de Chido Rogers. Entonces sí hay unos muchos Duffy, Kid, Cotton, Lance Trainer, Biener, ¿no? Ock, ¿no? Hay muchos sistemas. Los que más me interesan ahorita que estos, o sea, nada más sepan que existen, no se los tienen que memorizar, es de hematología, pero los que vimos, el AB0 o ABO y el RH. Pero a ver, hay muchos. Entonces, por ejemplo, ahí estoy yo, ¿no? Soy una proteína ahí pegada en el eritrocito. Entonces son diferentes sistemas. Por ejemplo, yo soy A positivo, le paso un A positivo, pero no somos Diego compatibles y la persona hace una reacción, ¿no? Entonces en el estudio de laboratorio ellos tienen que evaluar todos los antígenos para ver si son compatibles en la sangre, ¿no? Puede haber reacciones, aunque sean el mismo tipo AB0 y el mismo tipo RH, puede haber ahí reacción. Por eso hay que comparar con todo. ¿Cómo se manifiesta la reacción de rechazo de masa? Lo más leve, náusea, vómito, que se pongan amarillos, pero justo lo tengo aquí. Y puede ser hasta una reacción anafiláctica y muerte. Y ha tocado que el interno, porque cuando ustedes están en el hospital, uno se lo cree, o sea, dicen que son los sacachambas, sí. Porque ve a tomarle la muestra a sus 40 pacientes, ve a mandarle 30 consultas, y tú solo lo haces en automático, y estás cansado y ni piensas, y solo haces lo que te digo. Y a veces, por eso cuando toman una muestra, inmediatamente le ponen el nombre al tuito. Se puede equivocar. Y ha pasado, en el hospital pasaba, en varios ha pasado, que estás cansado, te equivocas de muestra, haces mal la nota, lo mandas al laboratorio, pues ellos no saben, te pasan el paquete de sangre que no era, se lo pasan al paciente, y madres, ¿no? Como a los minutos, 2 minutos, 3 horas, hasta 10 minutos comienza la reacción. Se puede detener, a veces, se puede detener la severidad, puede provocar falla renal, alergia, que es anafilaxia, la muerte, ¿no? Sí ocurre. Entonces, mucho cuidado siempre, sobre todo cuando manejen sangre, sí, mucho cuidado, sí, no manchen. El tubo, luego le notan de quién es. ¿Por qué luego se equivocan? Y sí pasa. Pues vean, primero, cuando se equivocan del grupo sanguíneo, lo importante, que no sé, a un B le dan una A, o sea, o al revés, ¿no? Entonces se equivocan. Aquí el problema va a ser una hemólisis intravascular. Entendamos palabras médicas. Hemólisis. Destrucción de la sangre de los eritrocitos. Se rompe.
Normalmente, y ahorita veremos, los eritrocitos se mueren o en el vaso o en el hígado. Eso es lo normal, es como el cementerio de los eritrocitos. Pero aquí dice intravascular, ¿dónde se rompieron? En el vaso. Adentro del vaso sanguíneo. Eso no es normal. O sea que explotaron antes de tiempo. Algo anda mal ahí. Es una causa de hemólisis intravascular, es que se equivoquen de grupo sanguíneo. Se llama incompatibilidad. ¿Sí entendimos? Sí. Si ustedes se equivocan, no sé, yo soy tipo B y el interno está desvelado y me pasa a tipo A, ¿qué va a hacer mi sistema inmune? Atacar. Entonces los anticuerpos van a atacar al eritrocito y madres, los van a reventar, ¿no? Lo más leve, fiebre y escalofríos, es lo primero que notan en el paciente. Y ahí ven el grupo sanguíneo y dicen, oh shit. Les da sensación de ansiedad, se empiezan a poner rojos. ¿Por qué? Porque están rompiendo todos los eritrocitos. Como se empiezan a tapar los vasos, dificultad ventilatoria, ya no hay oxígeno porque el eritrocito se rompió, se liberó la hemoglobina. Dolor torácico, no van a poder ventilar bien. Dolor abdominal, ¿qué es emesis? ¿Vómito? Vómito es la palabra médica para vómito. Disnea, Dificultad para dificultad respirar. para ventilar o respirar. Se cae la presión porque todo está fallando, ¿qué es hemoglobinuria? Orinar, sangre o hemoglobina, ¿no? Pues sería hematuria. La hematuria sería rojo. La hemoglobina se ve como de color café oscuro. Estarían orinando como color Coca-Cola, ¿no? Más o menos, y empiezan a orinar así. Hemoglobinemia. Eso es Falta de eritrocitos. hemoglobinemia, Ah, no. hemoglobina. Hemoglobina en la sangre. Hemo es sangre. Palidez, ¿por qué? Porque está perdiendo. ¿Quién le da el color a la piel? Como el enrojecimiento, pues como el rubor, pues la sangre. Si estás rompiendo los eritrocitos, primero te pones rojo y luego pálido, porque se te está yendo todo, ¿no? Te da la pálida. Anuria, No, ahorita. No, ausencia de poca orina. ¿por qué? No, que estábamos orinando primero oscuro, ¿qué pasa aquí? El riñón es como una coladera, si empieza a mandarle proteínas y proteínas y proteínas, se tapa la coladera y ya no orinas, falla renal, ¿no? Hay que hacer diálisis de emergencia. Dolor, porque esa es una sangre que no es la suya, le va a empezar a doler muchísimo más de lo normal. Como no funciona, se rompen también los vasos y empieza a desangrarse, ¿no? Y en el caso extremo, se desorienta y muere, ¿no? Ahora, eso sí falla el ABC0, que es el más feo, sí, es mucho de lo que se pasa. Hay uno que no está, o sea, si, no sé, soy tipo A positivo y le pasan un A negativo, no es tan severo. ¿En quién sí es difícil o quién es más riesgo de morir si es RH positivo y negativo? En los bebés, en los fetos. Esto es cuando ustedes están desvelados y se equivocan, ¿no? De paciente. Incompatibilidad. Pero hay algo que pasa en los fetos, que es la incompatibilidad RH. Hasta para eso hay que saber si su pareja es del mismo tipo de sangre que ustedes. No hay tanto tema si es A o es B, el problema es si es positivo o negativo. Les voy a contar la historia para que entiendan cómo es. La madre es negativo, supongamos A negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y el papá es positivo, no importa si es A o B, o sea, lo que importa es el RH. Entonces, ahí debe ser que la mamá sea negativo y el papá positivo. ¿Sí entendimos? Sí. Se embaraza y el feto se empieza a desarrollar. ¿Qué era la madre? Negativo. ¿Y el padre? Positivo. Eso lo va a heredar al feto. Entonces el feto es positivo. El problema es cuando el feto es positivo. ¿Por qué? Porque siendo estrictos la madre no lo va a reconocer. Ahora, el problema no es cuando está ahí desarrollándose, el problema es cuando nace. Porque al atravesar el canal de parto o por cesárea va a estar en contacto con la sangre. Entonces en ese momento, el primer hijo no le pasa nada. Va de nuevo. Papá positivo, mamá negativa. Y el problema es cuando el feto es positivo, igual que el papá. ¿Sí se entendió? Cuando ya está en las últimas etapas, la placenta manda anticuerpos, se empieza a mandarle memoria, ¿no?, a la madre. Y cuando nace por el canal de parto, por la cesárea, entró en contacto con la sangre de la mamá. Entonces la mamá reconoce esa sangre, que es RH diferente, es positiva, no ataca al feto, empieza a producir anticuerpos. O sea, el primer hijo no le pasa nada. ¿Dónde está el problema? En los siguientes. Si el segundo vuelve a ser positivo, la mamá lo destruye y provoca un aborto, ¿no? Vean, por ejemplo, este fue un embrión abortado, está lleno se destruyeron todos los vasos, es un edema completo. Este sí pudo nacer, pero vean su cuerpo, ¿no? Entonces el problema no es el primer hijo, porque el primero nada más le da memoria a la madre para que ella aprenda a tocar. El problema es en el segundo. Y ahora, el primer hijo no necesariamente nació, pudo ser un aborto espontáneo. Incluso aunque sea un aborto, ya estás inmunizando a la madre, se está preparando para atacar. ¿Sí entendimos? O sea, por eso les digo, hasta la pareja hay que saber qué RH es. Ese es el problema. ¿Qué se hace? El tratamiento. Bueno, primero, vamos a explicar acá hablamos del tratamiento, es darle, hay una vacuna, ¿no?, que son anticuerpos que le das a la mamá para que no ataque al feto. Le das el antígeno D. Ya desde que les decía que el RH les decía que es el D, el antígeno D.
tú le das el antígeno D para que aprenda a reconocerlo como normal y no pasa nada. Entonces, pero por eso hay que reconocerlo desde la primera vez. Por eso incluso aunque la paciente haya tenido un aborto, se le hace estudio, sería lo ideal. Porque si ese aborto era RH positivo, ya se inmunizó una vez. ¿Sí? Entonces sería lo normal. Bueno, entonces aquí está el caso, la madre es negativo, por eso decía la D, el antígeno más importante, y el padre y el feto son positivos. Entonces el primer caso no ocurre nada, ¿no? Pero el feto ya le empezó a dar información a la madre, hace memoria. Si no se da el tratamiento, o sea, si no se identifica, que es darle, pues es muy rápido, o sea, la verdad es que en el momento, por eso es la consulta prenatal, para ver todos esos factores. Se le pone la vacuna, que es una inmunoglobulina, ya, no pasa nada. Si no se le pone, en el siguiente embarazo que sea positivo, la mamá lo reconoce como extraño y lo va a atacar, le va a lanzar anticuerpos. Y eso se llama eritroblastosis fetal. O sea, básicamente la madre destruye todos los eritrocitos y los vasos del embrión del feto. ¿Okay? Puede ser algo leve, o sea, si pueden hacer el recién nacido ictérico, o sea, muy amarillo, porque se rompieron los eritrocitos. Puede tener una anemia muy severa que hasta lo pueda matar, que es hepatomegalia. Crecimiento del hígado gigante, porque se empezó a almacenar todo ahí, todos los desechos. Ictericia, que se ve amarillo. ¿Qué es un edema? Inflamación. Acumulación de líquido. líquidos. Cuando el edema es total de todo el cuerpo, se llama anasarca. ¿Qué sería en estos casos? Es un edema total, es una anasarca. Y esto también, que cuando ya ocurre esto ya están muertos. Se llama, esto también ocurría en el síndrome Turner, en las trisomías, que es el hidrops fetalis. Tanto líquido en el feto, o sea, ya son la anasarca al siguiente nivel, que ya empezó a destruir vasos, el sistema nervioso y ya fallece. Entonces eso ocurre cuando eran incompatibles en RH. ¿Sí se entendió? Al anterior. Ay, no. ¿De qué hablas? En el cuadro una vez. Ahí. Ahí. ¿Cómo? Profe, ahí en las cosas H con Siendo estrictos en humanos, sí. Va, después. Ya tienes más contenidos. Todo tengo que registrar. Ya está subiendo. Que no le quitamos. Bueno, espera. ¿Por qué están diciendo esto? No, pero. ¿Ves? Básquet. No, hombre. No, ¿Quién es? Ricardo, ¿quién describió los grupos sanguíneos? Pregunta de cultura general en medicina. ¿Quién? William Harvey. ¿Les Sergio algo así? Casi. ¿Cómo? Lance Taylor. Yo. No, tú no. A ver, hemoglobina. La proteína de la sangre. Pregunta de NARM en mi generación fue cuánto pesaba la hemoglobina, porque venía en la guía de práctica clínica, en el glosario. 64.500 datos, dice la niña de bioquímica. O 64 kilodaltons. Dato inútil que luego les preguntan. No se les va a preguntar en el tema. No tiene relevancia saberlo, pero se ha preguntado en el NARM. Así que ya les enseñé, no es mi culpa si no se acuerdan. El nombre lo dice, tiene grupos hemo y grupos globina, ¿no? Muy fácil. Entonces son 4 globinas, que son cadenas, está acá abajo más esquemático, ¿no? 4 cadenas, y cada una tiene dentro un grupo hemo. ¿Se entendió? Sí. Pero se llama hemoglobina. Es una proteína cuaternaria, bioquímica, que era una proteína primaria. Sí. Cadena de Cadena de aminoácidos. proteína secundaria, ¿Qué dice eso? No. que ya está plegado, puede ser hélices alfa o beta plegadas, láminas, ¿no? Terciario, Que ya es en conjunto, ¿no? ya adquiere una configuración tridimensional, y cuaternaria, se unen las terciarias. El ejemplo clásico siempre es la hemoglobina. Tiene varias funciones, la más importante, transportar oxígeno. ¿Cómo se llama la hemoglobina del músculo? Mioglobina, es parecido. Algo muy interesante es que a la hemoglobina no le gusta tanto el oxígeno, es como la ensalada, sí es saludable, pero como que no tiene sabor. De hecho, le gusta más, ¿qué es el CO?
No es CO2, CO. Óxido de carbono. Imaginen que la hemoglobina, el oxígeno sería como una ensalada, el CO2 sería como una hamburguesa y el CO sería como la cocaína. Bien adicto a esa cosa. Porque vean, tiene hasta 250 veces más afinidad por el monóxido de carbono. Entonces, si ustedes le ponen a la hemoglobina a decidir entre oxígeno, CO2 y monóxido, sea por el monóxido hasta por el CO2, no le importa el oxígeno. Dicen, ¿qué pedo? Pues bueno. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tiene lógica o no? ¿Por qué? Si transporta el oxígeno, ¿por qué le gusta más las otras, los desechos? Para poder liberar el oxígeno. Una parte, pero antes de eso, cuando los tejidos ya no funcionan, más bien cuando los tejidos ya trabajaron, producen puros desechos, CO2, ¿no? Entonces tú quieres que la hemoglobina atrape los desechos, ¿no? Porque si le gustara solo el oxígeno, nunca lo soltaría. ¿Eso sería como un equilibrio? No. Sí, o sea, funciona el CO sí. Pero si tuviera más afinidad por el oxígeno, nunca lo soltaría. Entonces no iría a los tejidos. Hay patologías, por ejemplo, recuerdo bien, no es por cianuro, ahorita me acuerdo. Hay una intoxicación que dicen que mueren en color cereza. La persona muere así como rojita porque sus eritrocitos tienen oxígeno, pero nunca lo soltaron. No llega a los tejidos. ¿Se envenenan por el escape del carro? Ese es un ejemplo. O sea, pero ahí va. Ahí va una historia, una anécdota que me pasó como interno. No, estudiante, cuarto año. Pero siempre les digo cuando la riego. Iba rotando en pediatría en urgencias, en el hospital, y era de día, o sea, día normal, estudiante de cuarto año, estaba con mi amigo, estábamos en la consulta de urgencias en pediatría, a 11, 12, al mediodía. Y de repente, madres, empiezan a patear la puerta, ¿no? Tú como en tu interno dices, ¿qué pedo? Te espantas, así que, pero pateando la puerta, ¿no? En urgencias. Y abrimos, así como estudiante todo espantado, y un señor gritando, ¿no? Inventando madres y con su hija inconsciente, ¿no? Su bebé. Bueno, tenía como 3 años. Y gritando, tú como estudiante no sabes qué hacer y te separan. Y es así de qué pedo, y llega nada más la doctora, bien tranquila, porque ya sabes, urgencias. Digo, ¿qué pasó? No, cuéntenme. Pero al mismo tiempo se lleva preparando todo. Dice, no, pues la encontré inconsciente en la casa y a mi esposa la acabo de dejar aquí en urgencias adultos. Ah, no se preocupe. Y tú así con pinche, así casi desmayándote. Ya como si nada, así rápido las enfermeras, preparen tal, así rápido. Enciende el oxígeno a tope, le pone la mascarilla a la niña, adquiere color y ya, como si nada. Así, volando. Y tú te quedas así casi como un cuyo sin moverte, ¿no? Pero pues como ella ya sabe en urgencias rápido, coordina todos y así en minutos, en segundos, ya quedó. Ahí, en 64.500 le falta una cama. No. ¿Y los Daltons? Porque son Si fueran, Daltons. serían 64.5 kilodaltons. O 64.500 daltons. Voy a bajar décimas por eso. Menos, son good. Que siendo estrictos, ya dice el sistema internacional, ya es irrelevante 6.1. Mientras hagan la separación. Todavía puse eso porque sí. Pero bueno, ¿por qué creen que estaba? A ver, lo que hizo la pediatra, que ya con el tiempo aprendes a hacer diagnóstico rápido. Ella vio al paso, o sea, llegó el señor con la hija inconsciente, le contó que la esposa estaba inconsciente y las encontró en la casa, en la cocina. Pues, ¿qué pasó? Así luego hubo gas, exacto. Así luego, ¿entendió? Entonces rapidísimo la acostó, bien tranquila la doctora, pero así como, o sea, hasta casi al señor, casi cálmese usted, ¿no? Deme a la hija y rápido enfermería, todo así lo coordinó, pues espantando ahí como estudiante en una esquina, sin saber qué hacer. Así rápido, le pone la mascarilla, oxígeno a tope y recuperó el color. A ver, pues recordando eso, a la hemoglobina no le gusta tanto el oxígeno, porque si le gusta el oxígeno, no lo suelta y no llega a los tejidos. Lo que le gusta son los desechos. ¿Por qué? Recoge los desechos de los tejidos. ¿De ahí a dónde va? A los pulmones, ¿no? A los pulmones, ahí los saturas de oxígeno, porque ¿qué hay en los pulmones? Puro aire que estamos metiendo, ¿no? Puro oxígeno. Entonces ahí los saturas de tanto oxígeno que suelta el CO2. ¿Sí se entendió? Realmente le gusta más el CO2 o el monóxido. Por eso esta paciente que estaba inconsciente por la fuga de gas, se le pasa oxígeno a tope. Y lo que hace es que la hemoglobina suelta el desecho y atrapa el oxígeno. ¿Sí entendimos? Sí. O sea, aunque no quiera tener oxígeno, ¿no? Se lo decía, huevo al eritrocito, y ya por eso despertó. ¿Sí entendimos? Y por eso también mueren en el escape, cuando cierran el escape, ¿no? En el coche que queda encerrado, porque se empieza a llenar todo de CO2 o de monóxido de carbono, CO. ¿Y qué prefiere la hemoglobina? Pues el monóxido. Entonces, ¿qué va a soltar? El oxígeno. O sea, aunque tengas hemoglobina normal, no hay oxígeno para los tejidos y fallecen, intoxicados. ¿Sí entendimos hasta ahí? Es una rima Cadenas. Esta imagen de aquí, vean de dónde es la bibliografía. No, del Carlos. ¿Por qué? Porque el ROS no les explica todas las cadenas. El ROS solo les pone de aquí para acá. Y ya. ¿Pero hay más?
un equipo acá. Entonces conmigo, ni pedo, se las van a aprender todo. Las cadenas que existen, o sea, la hemoglobina cambia durante el desarrollo y también le sirve para embriología. ¿Cuándo decimos que es un embrión? ¿De qué semana a qué semana? ¿De 28 a 22? No, embrión. Etapa embrionaria, ¿hasta dónde llega? No, hasta la novena. De la fecundación a la octava es embrión. De la novena en adelante es feto. ¿Qué pedo? Ok, primera clase. Bueno, las primeras 8 semanas muta la hemoglobina, va cambiando su forma. Son 4 cadenas, 2 y 2. Le vamos a dar letras griegas. Entonces, la hemoglobina Gower 1, ¿qué cadenas son? ¿Delta? No. No, eso no es delta. Salud. Llevan prepa etimologías. ¿Otra vez? ¿Cuál y cuál? Eis, no existe E en griego. Epsilon. Eso no es epsilon la primera. Ah, no. A ver, los espero a que busquen el alfabeto y me digan. No. Ay, yo sí que lo sabía. La segunda sí es epsilon. A ver, alfa, beta, gamma. ¿Qué sí? Delta. Zeta, eta, zeta, teta, iota, kappa, lambda, mini, si, omicron. Sí. ¿Más kappa? No. Reshi. No. Sí. No. Es que sí. Búsquenlo bien, los espero. Aguante, aguante, es que no me carga y no tengo mi celular conectado. Dios mío. ¿Cómo no saben griego antiguo? ¿Qué pedo con ustedes? A ver. ¿Y? Es que se dice. La segunda No ¿No es esa? es minúscula. Es que se utiliza dos. X-I. No. Chi. Ah, Es chi. Claro que sí. No, es chi. X-I. No es chi. Es Sí. K. Ah, sí. 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 Ah. No es lo mismo. Chi. Sí. La segunda es epsilon. ¿No? Ahora, Gower 2, ¿qué es? Alfa. Alfa y epsilon. El dúo dinámico. Como siempre. ¿Por qué tan elegante? Portan 1. Sí. Gamma. Portland 2. Sí. Beta. También se le llama hemoglobina E. ¿Okay? Y esa se presenta en algunas patologías en el adulto. En la etapa fetal pues se llama fetal, ¿no? Fácil. Alfa y gamma. Nosotros ya nacimos, ¿no? En teoría. Entonces, ¿cuál es la que más predomina en nosotros? La del adulto tipo 1, que es la más fácil. Alfa y beta. Y luego, tenemos un cachito de alfa 2, perdón, adulto 2, que es alfa y delta. La más importante en nosotros, la que más predomina, pues ¿cuál es? La del adulto 1, la más sencilla, alfa y beta. ¿Sí entendimos? Esta es la que tenemos, la que predomina, es por los aminoácidos de cada cadena. ¿Sí se entendió? También tenemos fetal, aunque ya nacimos, aunque ya somos adultos, con algunos no, tenemos fetal, 1% de nuestra sangre es hemoglobina fetal. ¿Sí? La hemoglobina fetal, que es lo que nos ponen los libros, ya en nosotros solo cambia un aminoácido de la hemoglobina del feto. La que originalmente tenía el feto cambia un aminoácido, se sigue llamando fetal. Si les preguntan, ¿tenemos hemoglobina fetal? Sí, pero 1%, o sea, muy poquito. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, de todas, a la que le gusta más el oxígeno, ¿cuál es? Ahí dice. Adulto 2. No, ahí dice. Fetal. ¿Qué pedo? Ahí está. Claro. Quiero poner una prueba. Pregunta. Tiempo. A ver, ¿por qué el feto es el que quiere más oxígeno? ¿Por qué no el embrión? ¿O por qué no el adulto? ¿O que ya nació? ¿Por el desarrollo? También el embrión. ¿Qué? Porque es una. A ver, razónenle, las espero. Vamos a ver, gira la ardilla. Si pueden. La ardilla muerta y tirada. No, razónenle. Por los pulmones. Desarrollo pulmonar. También el embrión se desarrolla. De hecho, desde la etapa embrionaria. Pulmones desde la semana 4. ¿Tiene que ver con el tema? Ah, Bueno. A ver, ¿cuál fue?
No, la fetal es la que tiene más afinidad. ¿Por qué en el feto quieres más oxígeno que en el embrión o ya en el recién nacido ¿Tiene que adulto? ver algo con eso? ¿Por el hígado? No. A ver, quiero la ardilla. ¿Qué pedo? Ya, Dale de comer ya esa está. ardilla, ya está muerta. A ver, ¿no? ¿Nadie? Les pongo 10 positivo en el examen que sacaron. Un minuto, si le razonen. Porque googlearlo no lo van a hallar. O no sé si lo hallan, igual y sí. A ver. Porque el oxígeno lo recibe de la madre, ¿Y también el embrión? pero tiene que... ¿Para la nutrición? También el embrión. Se nutre, ¿no? También nosotros nos nutrimos. O sea, pero para la nutrición. También el embrión. la placenta. Es porque Ah, bueno. para la condición de la aspiración, bueno, para los cambios de circulación, no, no, todo eso hijo de la puta. Se les va el tiempo, ¿no? ¿Nadie? Bueno, ni modo. A ver. Ven. A ver, un embrión chiquito como un camarón. De hecho, es más pequeño que un camarón y se ve. ¿Les ha tocado, bueno, no sé si han alguna vez echado agua con una manguera a las plantas o no sé? ¿Saben qué es eso? ¿No? ¿Saben qué es una manguera? Sí. ¿Qué pasa si le están echando agua y tapan como la manguera? ¿Cómo que le pasa al agua si tapan la mitad? Sale más fuerte a presión, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, cuando está el embrioncillo chiquito como un camarón, ¿no? Está en el útero, las arterias se empiezan a tapar, están en presión alta, ¿no? Entonces, si ustedes le mandaran un montón de sangre, un montón de oxígeno al embrión, imaginen que le lanzan la manguera a presión, sale volando el embrioncillo, ¿sí? El embrión es tan chiquito que no requiere mucha sangre, con poquito oxígeno que le mandes ya aguantó, es muy pequeño, ¿sí? Pero el feto, ¿qué empieza a hacer? A crecer. A crecer, y con la sangre inicial no aguanta. La sangre que le manda la mamá por la placenta no tiene oxígeno, tiene muy poquito, no es suficiente. Cuando era un embrión era suficiente porque era una madre deshecha. Pero cuando crece hay que mandarle más oxígeno. Como la mamá no le puede mandar más oxígeno, ¿qué hace el feto? Produce una hemoglobina que atrape todo el oxígeno, porque hay poquito. Que ese poquito que le manda la mamá sirva. ¿Sí se entiende? Sí. Ya cuando nacimos no es relevante. ¿Por qué? Porque ya el oxígeno no viene de la placenta. ¿De dónde viene? Del aire hacia los pulmones. Hay oxígeno aquí afuera en todas partes, ¿no? Entonces, disfrútenlo. Allá abajo, ¿no? Allá está la nata de contaminación. Disfruten acá, ¿no? Entonces, en el feto, como está creciendo, sí requiere oxígeno, pero la mamá le manda poco oxígeno. Entonces requiere una hemoglobina que lo atrape. ¿Sí entendimos? O sea, más eficiente. ¿Se entendió? Ahora hay algo muy interesante. Agréguenlo porque nunca lo pongo, quiero que lo noten, porque no es para el examen. Hay un medicamento que se llama hidroxiurea, con H, con X. Hidroxiurea es una sola palabra. Búsquenlo de una vez. Díganme, ¿para qué se usa la hidroxiurea? Se usa para varias enfermedades. A ver, hidroxiurea. Ese medicamento está bien chido. Ya, búsquenlo, digan qué hacen. ¿Para qué lo usamos? Para tratar tipos de leucemia. Ok, uno es para leucemia, ¿qué otra? Para el cáncer. ¿Leucemia? Otra que no es leucemia es la función principal, tiene otra indicación. ¿Por qué? ¿Trombocitemia? Cáncer de cabeza y cola. Cáncer, lo mismo leucemia. Talasemia, ¿qué es la talasemia? Y en la Dice que la ingiere de las células por en ADN y de Ok, es una función, hay otra. Busquen su mecanismo de acción. ¿Cómo se llama? Hidroxiurea. Busquen su otro mecanismo de acción. El principal es para el cáncer, pero tiene un mecanismo de acción que tiene que ver con todo esto. interfiere en la síntesis de ADN. Otra función. anemia, la ribonucleosis. Otra función. ¿No sé que los glóbulos rojos sean grandes? ¿Por qué? Los ayuda a permanecer más redondos y flexibles y los hace menos propensos a volverse falciformes. ¿Pero por qué? Se usa para eso, para la anemia falciforme también. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra función de la hidroxiurea? Tiene que ver con este tema. Búsquenlo. Mecanismo de acción. No del cáncer, busquen otro mecanismo. ¿Qué tiene que ver? Cuidar de la enzima ribonucleosis. Otro tema. A ver, mecanismo. Trombocitemias, O sea, están bien en lo que dicen, pero me interesa por qué se usa en algunos pacientes. Hay pacientes que sus eritrocitos no funcionan, no atrapan oxígeno. Para plegados. Tiene que ver con la hemoglobina. Busquen. ¿Qué le hace a la hemoglobina? Busquen. aumenta ¿Aumenta? una clase especial de hemoglobina ¿Cuál? llamada hemoglobina F. ¿Cuál es la F? Aquí está. A la fetal. La hidroxiurea es capaz de regenerar, aunque ya seamos adultos, la hemoglobina fetal. ¿Para qué quiero eso? Porque hay pacientes que no tienen oxígeno porque sus eritrocitos no sirven. Entonces, ¿qué le vas a dar al paciente? La hemoglobina que mejor atrapa el oxígeno.
La hidroxiurea, si bien se usa para el cáncer, se puede usar para regenerar la hemoglobina fetal. ¿Sí entendimos? O sea, aunque ya seas adulto, puedes crear hemoglobina fetal. Y eso es con ese medicamento. ¿Se entendió? Y ese medicamento va a hacer que tengas más hemoglobina fetal y atrapes el oxígeno mejor. ¿Sí? Principalmente es para el cáncer, pero se puede usar en otras enfermedades. ¿Sí quedó claro? Ya les dije, cuando la fallan en el hospital, yo ya les enseñé, no es mi pedo, yo no les di clase. La hemoglobina, quiero que observen, se sintetizan en 2 cromosomas, en el 16 y en el 11. Entonces, mutaciones del cromosoma 11 o del cromosoma 16 les dan enfermedades de la hemoglobina. Se llaman hemoglobinopatías, enfermedades de la hemoglobina. Si la persona tiene una mutación del cromosoma 16, ¿Cómo suman qué? 16 y 11. Si no funciona el cromosoma 16, ¿qué cadenas le van a faltar a su hemoglobina de la del adulto? Las alfa. Si no funciona el cromosoma 11, las cadenas beta. Acuérdense que en el adulto me interesa la alfa y la beta, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Acuérdense del número, nada más, ahorita, 11 y 16. Y vean esta imagen que nos ponen, que les había comentado ahorita. La mayor parte de nuestra hemoglobina, ya nacimos, ¿cuál va a ser? Alfa. Alfa beta, que es la del adulto tipo 1, ¿sí entendimos? Va a haber un poquito de alfa delta, ¿esta cuál era? La de 2, adulto tipo 2. Y un cachito puede haber de hemoglobina fetal, menos del 1%. ¿Sí entendimos? Sí. Ahora, este tema está bien interesante. ¿Para qué sirve la hemoglobina glucosilada? Para detectar la diabetes. Azúcar, glucosa. La hemoglobina glucosilada se abrevia así, HB1AC. Ustedes siempre lo van a escribir así. Y se lo piden a pacientes que sospechen de diabetes. De hecho, es la prueba, el término correcto y vamos a hablar, no es glucosilada. Es el diagnóstico definitivo de diabetes, es la prueba más exacta. Si tú quieres confirmar que alguien tiene diabetes, le pides hemoglobina glucosilada. ¿Ustedes ya se han hecho alguna prueba de hemoglobina glucosilada? Entonces, ¿alguien sabe cuánto es el valor normal para diagnosticar diabetes? Por porcentaje. Es el porcentaje. 6.5. 6.5. 6.4 es el corte, bueno, 6.5 en adelante. Tienes 6.5 de glucosilada en adelante, tienes diabetes. Ya no hay marcha atrás. No sé, aquí sí es el límite exacto. Si tienes eso, ya tienes diabetes. Antes de eso, tienes prediabetes, 5.7, 6.4. Les recomendaría que se hicieran la prueba. Ya cada vez aparecen edades más tempranas. Y ahora ya, antes era la diabetes del adulto. No, eso ya, la mayoría de la gente ya lo tiene entre los 20 y los 30. Y esas las nuevas generaciones adquieren diabetes antes. Deben hacerse la prueba. Ahora, se abrevia así. Hay subtipos. Esta es la que me importa porque vean, esta es la que se le pega a la glucosa, que es lo que medimos mejor. No me interesa medir el piruvato, ni la glucosa 6-fosfato. Entonces, esta es a la que se le pega a la glucosa. ¿Sí entendimos? ¿Cuánto vive un eritrocito en el adulto? 120 días. ¿Cuántos meses son? 3. 100 necesitas 4. 4. Pero como es un rango, lo correcto es decir que mide de 3 a 4 meses. O sea, mide el azúcar, la glucosa pegada en un eritrocito hasta que se muere. ¿Sí? Por eso, si ustedes van a la consulta y se ponen a hacer dieta una semana antes para que el nutriólogo, el No médico, funciona. sí, les piden una hemoglobina glucosilada y salen todos los pasteles, las pizzas de los últimos 3 meses. No van a engañar. Ahora, hasta los internistas fallan esto. El término no es glucosilada. También los dos le ponen glucosilada. Está mal. Pero no es porque me lo inventé. La glucosilación, y eso es de bioquímica, es una reacción enzimática. Lo que ustedes miden literalmente es el azúcar que se le pegó a la eritrocita. Eso no requiere enzimas. Como es una reacción no enzimática, el término correcto es glicación. Entonces, lo correcto es hemoglobina glicada. Si ven algún doctor que se pide la hemoglobina glicada, ¿sí saben? Sepan cómo corregir. Le dicen mal al doctor y ustedes ya no van a rotar con él. Déjenlo así, glucosilada. El término correcto es glicada. Pero sepan por qué, porque es una reacción no enzimática. ¿Sí? Si corrigen a un profesor, que el doctor Diego me dijo, no, ya les expliqué, léanlo, porque ya me la sé. 3 años de experiencia. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta ahí? Y el eritrocito, pues ¿cómo se muere? Ahí está la imagen, ahí lo resumo. El eritrocito vive 120 días más o menos, ya está viejito. ¿Quién lo mata? Principalmente el vaso. El vaso es el cementerio de eritrocitos. Pero no solo ahí, ¿dónde más? Vean, el hígado. Todo este esquema me está resumiendo los pasos, vean. Hay un eritrocito, ya está viejito, se muere, lo destruimos. ¿Qué me interesa reciclar de él? La hemoglobina. Lo rompo en sus componentes, en hemo y en globina. La globina son proteínas, entonces ¿en qué la rompo?
en aminoácidos y estos se reciclan. ¿Sí entendemos? El grupo M tiene hierro, no fierro, hierro. O sea, el hierro está ahí. Para que funcione la hemoglobina hay que tener hierro. ¿Sí se entiende? Sí. El hierro se libera y se transporta generalmente al hígado y se almacena. Para otras reacciones se puede reciclar. ¿Entendimos? Lo que sobra del grupo M, que hay otras proteínas, se llama biliverdina. Se llama así porque ¿qué color tendrá? Verde. Luego se oxida y se convierte en bilirrubina. ¿Qué color? Amarillo. Por eso, si las personas se rompen los eritrocitos, ¿qué les pasa? Se ponen amarillos y eso se llama Ictericia. ictericia. ¿Sí entendimos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. La bilirrubina se manda al hígado, se modifica y se manda al intestino. ¿Para qué sirve? Para los ácidos biliares, para absorber grasas. Por eso si hay una piedra en la vesícula ahí tapando, se regresa la bilirrubina y también ¿qué le pasa a la persona? Se pone amarilla, le da ictericia. Quiero que lo vayan razonando. Dos causas de ictericia: que los eritrocitos se rompan. Por ejemplo, otra causa, que se tape la coladera, ya sea una piedra en la vesícula, que se destruya el hígado, la bilirrubina no sale. ¿Sí entendimos? Son causas muy distintas. Tú no vas a operar a un eritrocito que explotó, ¿verdad? Pero sí vas a operar a una vesícula con piedras. ¿Sí entendemos? A ver, se rompe el eritrocito, reciclamos los aminoácidos. El grupo M, el hierro se transporta. El resto, bilirrubina, se libera al intestino. ¿Queda claro? La bilirrubina se vuelve a reabsorber una parte. La otra le va a dar color a las heces y a la orina. De hecho, la bilirrubina se transforma por las bacterias del intestino en urobilinógeno. Nombre uro, se reabsorbe. Va a los riñones. ¿Qué color le dan a la orina? Amarillo. También forma estercobilina. Este no se reabsorbe. ¿Qué color le va a dar a las heces? Café. ¿Qué pasaría? Aquí algo muy interesante. Las personas que tienen una piedra aquí atorada en la vesícula, ¿la bilirrubina sale? No, se queda. ¿Qué tiene la persona? Ictericia. Si no hay bilirrubina acá afuera, ¿tendrá color las heces? ¿Cómo se llama eso? Acolia. Pongan así en internet, acolia. ¿Para qué ven el color? No, pero pónganlo, es importante que vean la acolia. A ver, ¿cómo son las heces sin color? Ay, como amarilla. Pueden ser amarillas, pueden ser blancas como tiza, como gis. Me parece que eso. Ahora, la bilirrubina, ven acá, rápido, falta una cosa más. Las heces están blancas, eso se llama acolia. Pero se quedó el pigmento y eso se elimina por el riñón. Entonces, ¿de qué color va a ser la orina? Oscura. Y eso es de Coca-Cola, orinan oscuro, de color negro. Eso se llama Coluria. Ajá. Sí, porque como la bilirrubina, cuando se mezcla con las bacterias, da el olor característico, ya no tiene, o tiene menos. Entonces digo, yo sé que es tema como más de gastroenterología, pero rapidísimo. Tapo aquí con una piedra en la vesícula. La bilirrubina se regresa, la persona tiene ictericia. Además, la orina sale oscura, se llama coluria. Y no hay pigmento para las heces, le da acolia. El año pasado, porque Manuel y yo tuvimos un estudiante, oiga, Doc, es que llevo unos días y decía, pues voy al baño y sale todo blanco. Y la orina es oscura y es como, ¿qué haces aquí? Vete al hospital, ¿no? Tienes una piedra ahí tapando todo. Está bueno. Okay. Ahora sí, ¿qué tenías más? Era pues eso de la coluria. ¿Qué? ¿Por qué se daba? Porque la bilirrubina, como no se pudo eliminar, se queda y va a pigmentar oscura toda la... En lugar de pigmentar las heces, pigmentas la orina. Y literalmente es Coca-Cola, no de piña, no es normal. Pregunta, ¿el eritrocito qué organelos no tenía? Mitocondria, no tenía núcleo. Ahora, observen, los eritrocitos, ven el 90%, casi todos mueren por fagocitosis. Un macrófago los come. ¿En dónde? En el vaso, que es el más importante, está del lado izquierdo, en el hígado y en la médula ósea también. ¿Cómo se llamaba esto? Cuando tenemos todos los macrófagos del cuerpo, anótenlo como extra porque también se les puede preguntar, así se les preguntó en bloques pasados, no sé si recuerdan. A todos los macrófagos del cuerpo se les conoce como sistema fagocítico mononuclear. Sistema fagocítico mononuclear. O sea, cuando escuchen eso es macrófagos. Sistema fagocítico mononuclear. ¿Por qué? ¿Qué es un fagocito? Una célula que come. Mononuclear, porque tiene núcleo. Sistema fagocítico mononuclear son todos los macrófagos que hay en el cuerpo. En este caso, vaso, hígado y médula ósea. ¿Sí entendimos?
Se les puede decir de dos maneras, que los eritrocitos mueren en esos lugares o que mueren en el sistema fagocítico mononuclear. ¿Entendimos? Lo mismo. Y un cachito se rompe. Es normal que de vez en cuando se rompa alguno que no llegó a tiempo. Como cuando no llegan al baño, ¿cómo se rompe? Pero a ver, un eritrocito no tiene mitocondrias, no puede activar la apoptosis. Ahí dice, no eriptosis, pero a ver, si el eritrocito ya está viejo, no se puede suicidar porque no tiene núcleo para mandar señales y no tiene mitocondria. ¿Cómo se muere? ¿Se les ocurre? O sea, dice eriptosis, pero ¿qué? O sea, ¿se les ocurre qué pedo? ¿Cómo disminuye? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Cómo sabe que el eritrocito está viejo si no puede mandar señales? No puede. Desaparece. ¿Cómo desaparece alguien? Explota. ¿Cómo saben? O sea, ¿cómo sabe el vaso? ¿Cómo sabe el hígado que está viejito? Si el güey no puede mandar señales. Es el mátenme, no puede. Puede ser porque se almacena ya en un solo lado. ¿Qué organelos sí tiene? Sí, tiene que. Retículos, ¿qué más? ¿Qué más? Ribosomas. Ribosomas, peroxisomas, ¿qué más? ¿Qué rodea la célula por fuera? Membrana. La membrana. Ah, ¿Cuál es el principal fosfolípido de la membrana? Traumas de Premed. fosfatidilitanolamina. Etanolamina, pero no es el único. No puede hacer apoptosis porque no tiene maquinaria para suicidarse. Se llama eriptosis. La eriptosis está bien chida porque tiene otro fosfolípido que es la fosfatidilcerina. Normalmente la fosfatidilcerina mira hacia adentro. Cuando ya está viejito el eritrocito, dice y lo voltea y lo deja fuera de la célula. Entonces, cuando los macrófagos ven a la fosfatidilcerina, dicen, oh, hay que matarlo. Es como su manera de mandar una señal de mátenme, ¿no? Ya no puedo. Hace un flip-flop, voltea la fosfatidilcerina, la deja fuera, y entonces los macrófagos atacan y la destruyen. ¿Sí se entiende? Porque ellos dicen, esa es su forma de decir, mátenme, ya no quiero. Lo normal es a los 120 días, pero hay enfermedades donde puede ser antes. Síndrome urémico, gente, por ejemplo, que le falla el riñón y se acumulan desechos, voltea a ese fosfolípido. Sepsis, o sea, una infección así súper severa. Y ahorita hablamos de estas dos, anemia falciforme y deficiencia de esta enzima. Entonces, cuando quiero que se lleven, el eritrocito no puede hacer apoptosis. Su mecanismo tiene un nombre especial, ¿no? Básicamente es voltear un fosfolípido. ¿Sí se entendió? Sí. Okay. ¿Dudas hasta ahí? Vayan a descansar, 2 minutos. Sí, Sí, sí.